Si quieres tener unos hombros enormes, redondos y que destaquen incluso con camiseta, probablemente no necesites más ejercicio, ni más peso, ni más volumen. De hecho, es muy posible que lo que te esté frenando sea justo lo que crees que te está ayudando. Hoy voy a enseñarte la estrategia que mejor me ha funcionado para mejorar ese deltoide lateral que tú bien quieres. Llevo años compitiendo, probando sistemas distintos, entrenando con alta intensidad, aplicando desde enfoques más clásicos hasta filosofías como, joder, el heavy duty, que tanto os gusta. Y al final del vídeo te voy a explicar la estrategia que está marcando la diferencia en mí y sobre todo en muchos de mis alumnos cuando el hombro lateral es su punto débil. Pero antes de hablar de estrategia tienes que entender algo muy básico sobre el hombro, que casi nadie tiene claro. Y si no tienes esto, estás entrenando mal desde el principio. Pasamos a los 5 bloques para el día de hoy. Bloque 1. ¿Cómo funciona el hombro? ¿Vale? Breve y práctico. El hombro, o más concretamente el deltoides, se compone de 3 cabezas, ya sabéis. Anterior, lateral y posterior, que no llego. El deltoide anterior se encarga principalmente de la flexión del hombro. ¿Dónde trabaja muchísimo? En presses, sobre todo. Press banca, press inclinado, press militar. Realmente si entrenas pecho y haces presses, tu deltoide anterior ya está recibiendo un estímulo considerable. Tengo que decir una cosa sobre los presses militares, donde inciden más, si en frontal o en lateral o posterior, que eso estamos trabajando y viendo estudios 100% claros para que una vez que salga este vídeo pueda demostrar que si hay un ejercicio que da más énfasis a una cabeza o a otra. Ahí lo dejo, no me quiero meter porque ya será para otro vídeo. El deltoide posterior participa en la extensión y en la aducción horizontal. ¿Dónde trabaja? En remos altos, ¿vale? Face pull, tu deltoide posterior también está siendo estimulado, sobre todo contractura del revés, es muy aislado, ¿vale? Es unilateral en polea. Pero ¿cuál es realmente el que da la forma 3D? Esa anchura que ensancha tu silueta o redondea el hombro. El deltoide lateral. El problema es que mucha gente pues cree que al entrenar hombro es simplemente hacer press militar pesado y algún Arnold press, que para mí no funciona. Y te voy a decir, claro, el Arnold press no es un ejercicio óptimo si tu objetivo principal es ensanchar tu hombro. No es el mejor movimiento para priorizar el deltoide lateral, ni mucho menos, ¿vale? Pero si no tienes esto, estás construyendo el hombro desde el enfoque equivocado. Y aún así, incluso entendiendo la anatomía, ¿vale? La mayoría sigue sin hacer crecer el hombro lateral. Porque el problema no suele ser desconocer qué músculo quieres desarrollar, sino cómo lo estás entrenando. Antes de pasar al siguiente bloque, déjame recordarte que todo va a seguir creando contenido. Pasamos al bloque 2. El error principal, entrenar el ego. La mayoría no tiene hombros pequeños porque no entrene. Los tiene porque entrena mal, ¿vale? Elevaciones laterales con 30 kilos. Ojo, yo lo he hecho. Balanceando todo el cuerpo, la cadera ayudando, trapecio llevándose todo el trabajo. El rango muy recortado, sin control excéntrico. Y os voy a decir una cosa, si tú eres una persona que tiene buena genética de hombros, te va a crecer el hombro, hagas eso, lo entrenes bien, lo entrenes mal, de todas las maneras. O si te coges, yo que sé, un abanico y te pones así, también te va a crecer el hombro, ¿vale? Pero aquí estamos, es lo que justo dije en un vídeo de JB Rao, si me fallan a mí los brazos, ¿quién crees que va a interesarse más por mejorar? ¿Una persona que de por sí genéticamente tenga unos brazos enormes o una persona que su punto débil son los brazos? Creo que ya se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, elevación lateral sin control, sin técnica y por supuesto, bueno, cero cercanía real al fallo técnico limpio. El deltoide lateral no es un músculo diseñado para mover cargas máximas como un press de banca o un press militar. Es un músculo pequeño que responde mejor a tensión continua, a un control y estímulos pues bien dirigidos, justo a la zona. Si tus elevaciones laterales parecen un levantamiento olímpico, no estás entrenando el hombro, ¿vale? Y realmente sí, necesitas intensidad, pero intensidad es lo que digo, no es hacer trampas. Intensidad es acercarte al fallo con técnica impoluta. Es lo que decía en el vídeo anterior, no necesitas que una persona te vea que estés así, haciendo como un pájaro, ¿sabes? No. ¿Por qué? Porque cuando haces ya un pájaro, ya estás trabajando incluso los gemelos, el lumbar, el trapecio. No, el trapecio directamente algo se va a llevar el trabajo. Pero fallo técnico es seguir haciendo. Mira, lo que te puede pasar es que el recorrido se ralentice un poco, el tempo, perdón. Pero eso de parecer un pájaro mareado, no, eso no es necesario. Eso fallo a muerte, fallo real a muerte, ¿sabes? Y eso en algunos momentos quizás está bien, pero no porque da mucha fatiga. Da mucha fatiga para el estímulo que te va a dar al músculo que tú quieres trabajar. Ahora bien, incluso corrigiendo la técnica, incluso bajando el peso, incluso haciendo las cosas mejor, hay algo que sigue marcando la diferencia. Y todavía no hemos llegado ahí. Y lo último que necesitas saber es que antes de conocer la estrategia, son los ejercicios que realmente funcionan. Pasamos al bloque 3, los ejercicios que realmente funcionan. No necesitas 20 ejercicios distintos. Necesitas pocos, pero bien elegidos, ¿vale? Primero, elevaciones laterales con mancuernas, por ejemplo. Si quieres reducir fatiga sistemática, hazla sentado, ¿vale? Para ir más al grano. Pero bueno, indiferente. Ligera inclinación hacia adelante, meñiques ligeramente por encima del pulgar y una subida controlada, ¿vale? Siempre bajada lenta y consciente, pero sí que es verdad que no me centraría en hacer una bajada muy lenta porque la carga externa va a bajar demasiado. Pero aquí no buscas impresionar a nadie, ¿vale? Buscas tensión continua.
Segundo, elevaciones laterales en máquina, por ejemplo, son más estables y te permiten progresar con calidad. Reduce la necesidad de estabilización y cuando un músculo es tu punto débil, la estabilidad es tu aliada, ¿vale? Entonces, tercero, por ejemplo, como he dicho antes, la polea. La polea te va a ofrecer tensión constante y sobre todo, pues una muy buena carga en el estiramiento. Y eso, joder, bien utilizado, es solo para el deltoide lateral, ya os lo digo. Ahora bien, puedes elegir el mejor ejercicio del mundo, que realmente no lo hay. Puedes hacerlo con la técnica perfecta y aún así que tus hombros no crezcan. Porque elegir bien el ejercicio es solo el 50% del resultado. Y ahora sí, después de entender la anatomía de cómo funciona el hombro, después de dejar de entrenar el ego y después de conocer ejercicios que funcionan, te voy a explicar la estrategia clara que realmente marca la diferencia. Te agradezco. Pasamos al bloque 4, que sería la estrategia que realmente cambia el juego. La mayoría hace esto, un día hombros, 5, 6, 7 ejercicios, 15 o 20 series. Sí, claro, lo revientas y lo dejas descansar una semana. Y luego se pregunta que por qué no crece. Cuando el deltoide lateral es tu punto débil, lo que mejor funciona no es destruirlo una vez, es estimularlo más veces por semana, con menos volumen por sesión, pero con una intensidad real. Escucha bien esto, no es cuestión de volumen, es cuestión de intensidad y frecuencia recuperable. 2 o 3 series efectivas realmente es más que suficiente, con técnica impoluta cerca del fallo técnico. 3 o incluso 4 veces por semana, ¿vale? 3 o incluso 4 veces por semana. Y siempre yo optaría a hacerlo al inicio de la sesión. Y eso es mucho más potente que hacer 10 series en un solo día. Porque podéis hacer, por ejemplo, si hacéis, vamos a hacer 4 días, una frecuencia 4, 3 series por sesión, hacemos 12 series simplemente. En un día puedes meterte 12 series de hombro, que son 4 ejercicios de 3 series. Dime tú que realmente la serie ya, a partir de la sexta, séptima serie del día de hombros, vas a ir ya al 50%. Pero en cambio, si haces una frecuencia 4, simplemente tienes que hacer 3 series o 2 series. Vas a ir fresco y más si lo pones de principio. Entonces ahí quiero que veáis el aumento de intensidad que ya tenéis indirectamente al meter la frecuencia 4 de hombros. En plan de hacer frecuencia 1 a hacer frecuencia 4. Ya para empezar tenéis más intensidad. Y eso es señal a más hipertrofia. Ahora, quiero un matiz muy importante. Muchos sabéis que me gusta el heavy duty. Y yo, joder, admiro a Mike Mentzer, Dorian Yates. Y creo en la intensidad alta, ¿no? Y sigo pensando que más no es mejor. Pero realmente no podemos aceptar ningún sistema sin espíritu crítico. Precisamente porque creo en la intensidad. Y he comprobado que el hombro lateral responde mejor cuando esa intensidad se distribuye en varios estímulos semanales, en lugar de concentrarte en una sola sesión brutal. Lo he probado en mí, lo he probado con alumnos y joder, y especialmente cuando el hombro lateral es un punto débil, esta estrategia funciona y de verdad. Pero por ejemplo, lo que te estoy diciendo del hombro, en el cuádriceps me pasa al revés. En el cuádriceps ahora estoy optando por hacer una frecuencia 1, reventarlo en una sola sesión siempre y que llegues al 100% y luego ya dejar 6-7 días de recuperación. ¿Qué pasa? Resultados que luego en la siguiente sesión de cuádriceps plenos, frescos y con una progresión en sesión tras sesión brutal, porque viene el cuádriceps muy bien recuperado y entero, cosa que no tenía al meter una frecuencia 2. Llegaba al segundo día ya con el cuádriceps muy fatigado y eso me impedía, uno, recuperarme y otro, hacer una progresión más constante, ¿vale? Es simple, para que veáis la diferencia, por ejemplo, en el hombro, pero en los cuádriceps no. Siempre aquí hay que ver lo que siempre digo, volumen sí, intensidad, pero sobre todo frecuencia, recuperación, fatiga y progreso, ¿vale? Hay que coger todas esas variables para saber si algo te funciona o no te funciona. Lógicamente no puedes hacer una frecuencia 4 de hombro haciendo 6-7 series por sesión, no tiene sentido. Y quiero que esto sirva para algo más profundo. No aceptéis sistemas de entrenamiento ni de nutrición sin probarlos de forma empírica, ni siquiera porque yo lo diga, probadlo, de verdad, justo yo lo que acabo de decir, a mí me funciona, esto sí, esto no. Probadlo, medidlo, sacad conclusiones, joder, ejemplo práctico. Entonces lo que quiero es volumen bajo por sesión, alta frecuencia, alta intensidad técnica, ¿vale? Y lo difícil no es entrenar fuerte en un día, lo difícil es entrenar fuerte 3-4 veces por semana y recuperarte de manera óptima. Por eso hay que encontrar ahí la forma y el volumen correcto. Y ahora que ya tienes la estrategia, viene lo que va a determinar si esto te va a dar resultados o no. ¿El qué? Cómo progresas. Pasamos al último bloque y el mejor, progresión real. Porque, a ver, puedes tener la mejor estrategia del mundo y estructura, pero si no progresas no creces, así de claro. Rango de repeticiones 10 a 20 suele funcionar muy bien para el deltoide lateral, de 10 a 20 repeticiones, ¿vale? Empieza con 2 o 3 repeticiones en reserva, la primera semana. Semana a semana intenta añadir repeticiones con el mismo RIR. Cuando completes el rango superior como la técnica, añade el peso. ¿Qué quiero decir rango superior? Si tú te pones de 10 a 20, o haces 10, pues intenta acabar viendo 20. Una vez que hagas 20, añades peso y vuelves al rango bajo. Lo he dicho, siempre con buena técnica. Lo que os decía, pequeños incrementos, microcargas, sin saltos absurdos, reduce el RIR progresivamente dentro de ese mesociclo y cuando la fatiga acumulada lo pida, descarga. Las técnicas avanzadas como myoreps, parciales o dropset pueden ser útiles, pero solo cuando ya dominas lo básico, ¿vale? La estrategia te va a dar la estructura y la progresión te va a dar crecimiento, chicos, apuntaros eso. Y saber cuánta frecuencia toleras, cuánto volumen necesitas y cuándo frenar y cuándo no es intuición, es planificación. Y precisamente porque planificar es lo que más te va a hacer crecer a largo plazo. Es fundamental que registres todos tus entrenamientos y joder, hoy en día es súper sencillo. Hay herramientas y una aplicación como RP Strength que nos facilitan todo al máximo.
te permite registrar hasta el feedback de cómo te has sentido en la serie. Así que os dejo en la descripción link directo con máximo descuento. El ego te dice más peso, más volumen, más destrucción. La inteligencia realmente te dice estimula con precisión, recupérate y repite. Así que si quieres hombros enormes, prioriza el deltoide lateral, ¿vale? El hacia laterales. Entrena con técnica, usa alta frecuencia recuperable, progresa con criterio. Y si quieres que estructuremos exactamente cuánto volumen necesitas, qué frecuencia puedes tolerar y cómo integrar esto dentro de tu planificación completa, ya sabes, como siempre, que tienes el formulario del método BIS en la descripción del vídeo. No necesitas más ejercicios, necesitas mejorar la estrategia. Así que chicos, nos vemos dentro.